aquí viene pues una opción un poco más interesante de fuera de lo que es sistema, de lo que es metodología. Bueno, ¿por qué ponemos relaciones simbióticas de un árbol? Porque un árbol en sí es un universo. Entonces lo que vamos a hacer ahora significa muchísimo. Estamos corroborando que como seres humanos somos parte de un ecosistema. En el momento en que nosotros responsablemente intentamos restablecer un orden natural, somos parte de esa intención. Eso se llama responsabilidad. Ahora, simbiótico es una palabra que, como dice aquí, es la relación establecida entre organismos. Nosotros somos sumamente simbióticos, lo que pasa es que el ser humano se ha olvidado de eso. Por eso ahora tenemos que tomar la responsabilidad del caso, porque va en sí, para todo ser viviente, una simbiosis en pro de la supervivencia. Nosotros no, como especie, no vamos a sobrevivir si no somos simbióticos, si no respetamos esa comunidad de vida. Y lo primero es, pues, enmendar las tortas, ¿verdad? Pero una torta, repetimos, una torta no se enmienda si no se enmienda bien. Porque por querer hacer una gracia, nos jalamos una torta peor. Como dicen ahí, básicamente, y nosotros lo estamos basando, existen las clases de animales funcionales en cuanto a ecosimbiosis, que conocemos como aves, mamíferos e insectos, o en el orden respectivo de abajo para arriba, insectos, aves y mamíferos. Muchos de ellos son dispersadores de semilla, muchos de ellos dispersan polen, o sea, sexan, pasan el polen de flor a flor para que las plantas se reproduzcan. Pero lo interesante es que la planta, ya sea una planta o un árbol, ofrece el alimento, ofrece el nido, que eso es algo que tenemos que ver. Entonces se piensa en todo. Hay árboles que sirven para nido y no dan alimento, pero sirven para nido. Es importantísimo. Aquí hay tucancillos. Resulta que hay que estudiar, aunque la altura del gallinazo no me da, voy a estudiar, porque si hay un árbol que se puede perforar, es el gallinazo, y entonces los tucanes les encanta ese nido. Antes había otro tipo de árbol aquí que también vivían en los huecos, pero aquí se deforestó tanto durante muchos años que va a ser raro, va a ser muy difícil recuperar esas especies de árbol. Por ejemplo, un dato interesante, hay un árbol aquí que come el puercoespín y hay que estudiarlo, y ya que estamos aquí, vean qué ventajoso es. Vamos a tomar ese procedimiento en el monitoreo de tomar semillas y estudiar el espécimen, porque el puercoespín es un animal importantísimo y resulta que ya no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Vamos a trabajar en eso. Es un baluarte. Ahora, ¿por qué ponemos el espíritu de la ceiba? Bueno, esto es muy importante. La ceiba significa, en Costa Rica principalmente, era el árbol primordial espiritual para muchos aborígenes. A través de él se pasaba, igual que el sopilote se llevaba también el espíritu. También muchos aborígenes han hablado del poder de la ceiba, pero fuera de eso, de la cultura, es que tiene una trascendencia que siempre ha estado en Costa Rica. La idea es que hasta nuestros aborígenes tenían una relación con ese árbol. Y la ceiba, en particular, es uno de los árboles que tiene más organismos en su cuerpo. En la ceiba ustedes pueden encontrar, por lo menos en una ceiba grande, adulta, por lo menos unos 1000 organismos, como mínimo, así una tasa baja. Resulta que una ceiba adulta puede tener una cantidad de orquídeas, inclusive endémicas, que no se puede saber, porque eso es el misterio de tanto, ¿verdad? Epífitas, musgos, líquenes y la cantidad de animales que viven en él. Entonces, en una sola ceiba hay un ecosistema completo, y aquí lo estoy poniendo para que para que ustedes puedan captarlo, ¿verdad? Bueno, el dosel es la parte superior del bosque, es importantísimo. Entonces, perdón que usted el dosel, para que nadie hable paja mientras estoy dando el dosel, que es la parte superior del bosque, es importantísima primero para reflejar rayos solares. Si no tenemos esa capacidad de refracción de rayos solares, nos comemos la temperatura, es lo que está pasando ahorita. Entonces es una urgencia crear ese dosel en masa para reflejar la temperatura de la proyección de rayos solares. Eso es algo pues que es bastante básico. En esta parte de dosel y hacia abajo tenemos una anidación enorme y forrajeo para aves, otros primates,
¿verdad? Otros animales como primates, mamíferos como la martilla, en ciertos bosques, ¿verdad? Igual varía mucho. Aquí, en estos bosques, antes había martillo y cacomiscle. Me dicen que ya casi no hay. Pero vea qué interesante sería poder volver a proveer eso, que vuelva a ver estos animales. Estos animales viven y anidan precisamente en las horquetas de los árboles más altos, donde hay mucha acumulación de epífitas, de otros organismos, ahí viven. Tenemos un sitio de depredación para reptiles, que es importantísimo, serpientes y anolis, que son trepadores, que viven en árboles, necesitan, y muchas de estas especies viven en uno o dos árboles. Viven en uno o dos árboles en toda su vida, para que tengan un concepto más o menos integral. Después, algo importantísimo es que, esto sí es muy puntual, un árbol en sí, de este tamaño como la ceiba, es un sustrato para la reproducción de epífitas y orquídeas. Pero esto tiene un beneficio más importante. Cuando un árbol de estos reproduce es el sustrato, perdón, para la reproducción de esas plantas, estas plantas llegan a morir y caen. Los suelos de Costa Rica, excepto en el Valle Central, las zonas volcánicas son muy ácidos y en algunos casos muy ricos en hierro, por eso el color rojo. Eso es un suelo pésimo, no es fértil. Pero resulta que ustedes van a una montaña y ven ese montón de plantas. Eso se hace por humus. Pero el proceso del humus es que hay algunos árboles muy fuertes, como los higuerones, que crecen hasta en piedra, que hemos perdido mucho higuerón, por cierto. Otro de nuestros propósitos es volver a reproducir higuerones, que casi nadie lo hace. El higuerón o cualquier árbol de un arraigamiento de gambas fuerte sobrevive ante casi cualquier sustrato ácido, de hierro, etc., pero necesita lugares pluviales. Tiene esa cantidad de plantas encima que caen, se pudren y forman el humus, una capa fértil encima de un suelo no fértil. Y eso es el albergue para el resto de vida y plantas, ¿verdad? Bueno, vamos al amarre de suelo. El amarre de suelo es importantísimo. Si no tenemos amarre de suelo, se padece. A lo mejor yo creo que usted está padeciendo un problema de eso por deforestación. Hace 100 años, digamos casi 200, yo me imagino este paisaje acá con árboles nativos antes de la deforestación, donde ¿quién iba a tener un problema de suelos? Pero bueno, hace poco en Escazú hubo gente muerta por problema de eso. Sujeción para vías de agua. Bueno, obviamente todas las raíces de tantos árboles en el bosque forman canales para que el manto acuífero pueda tener mayor afluencia, y las quebradas nacen, pero no podrían nacer si no tienen, por decirlo así, anatómicamente a nivel de suelo, un manejo desde ese punto de vista. Si no hay raíces grandes, si no hay un cúmulo de esas formas, el agua de los bosques no va a poder correr, entonces no funciona, todo es mecánico. Y en este sentido, ¿verdad? Tenemos en las gambas, vean que vamos de arriba hacia abajo. Si ven en un solo árbol, claro, estoy usando la ceiba como un ejemplo por sus características enormes. Abajo de las gambas de ceiba, ¿quién ha visto gambas de ceiba grandes? Bueno, el tamaño, bueno, los que hemos andado, el tamaño de una ceiba grande, yo creo que cabemos todos en medio de unas gambas de una ceiba grande. Son árboles que llegan a medir 60 metros en los casos más grandes, ¿verdad? En Osa se ven, en Siquirre se tuvo que cortar uno que estaba en el puro centro, que llegaba a los 60 metros, cada rama era un árbol, se cortó desgraciadamente porque podía caer encima de unas casas y hubiera matado a mucha gente. Yo de hecho movilicé una cantidad enorme de animales de ese árbol, porque se hizo todo un evento con ese árbol, ¿verdad? El asunto es que hubo que matarlo, pero bueno, se hizo con respeto al menos. Desgraciadamente es nuestro impacto humano. En este caso, ¿verdad? Tenemos por último que una gamba, por supuesto, lo jodido es que hasta la serpiente de suelo anida ahí, jodido para el ser humano, pero realmente el ser humano no debería tener que ver mucho acá, porque va a disfrutar lo que deriva de ese árbol, ¿verdad? Y de esos árboles. Ahora sí, hablando del sotobosque, vean la riqueza que existe en el sotobosque. Ya hablamos de que un árbol grande va a dar todo este proceso, el proceso de suelo, el proceso de humus. No hay sotobosque si no hay árboles superiores, entonces no hay biodiversidad, por eso hay que crear un dosel y mantenerlo, pero si no lo hemos mantenido, pues hay que recuperarlo. Bromelias, una cantidad enorme de plantas bajas,
melastomatáceas, custumáceas, etcétera, helechos, ¿verdad? Es la vida entera lo que hay ahí. Y nosotros tenemos un país riquísimo en biodiversidad. Inclusive en cualquiera de nuestros bosques, hasta en el tropical seco, la biodiversidad es enorme, pero se ha perdido, ¿verdad? Esto es parte de la vida que tenemos en ese sotobosque. Estamos hablando de mamíferos. Que si observan algo, ¿dónde están todos esos mamíferos? En el árbol. Ellos básicamente viven en el árbol, desde el jaguar hasta el tamandúa, hasta el hormiguero, que es un controlador biológico por excelencia. Pero si no tiene árboles, le va a costar mucho al hombre andar, ¿verdad? Estamos pasando de los mamíferos a los reptiles, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es esto? No, estos son reptiles. ¿Qué es esto? Colitopanes. Estos son perros, son popo. Este es el animal favorito mío en reptiles de Costa Rica. Es una belleza. Tenemos una iguana, tenemos este animal es un anfibio muy raro, todos los anfibios son raros ahorita, es una Anoteca spinosa. Esta rana no vive si no es en árboles y cada vez tiene menos chante, por decir así, y entonces tenemos menos factibilidad de encontrarla. La Anoteca spinosa, por cierto, la característica es que tiene una corona de espinas atrás que parece un dragón, es impresionante, ¿verdad? Se encuentra en árboles, así que es muy difícil Durante la noche hacen demasiada bulla. Bueno, en época de reproducción sí, pero todas las ranas hacen bulla en época de reproducción. Sí, hay unos que le roncan. Sí, bueno, ella el sonido no es tan fuerte, la que ronca mucho seguramente estás hablando de las feotas, de las Milisca feota. Y allá por donde usted vive hay mucho. Es parecida, es una arborícola, pero más que todo va en plantas, ¿verdad? Una rana de hoja. Vean esto, hablando de árboles, aves que... Hoy traemos comida para esta ave, esta no porque esta es endémica, pero vive en el lado de Monteverde. ¿Eso qué es? Es endémica, es nacional y necesita bosques ricos, ¿verdad? Por suerte la tenemos ahí, es el pájaro sombrilla, único del mundo, endémico. Y aquí tenemos el ara ambigua, ¿verdad? Que gracias al proyecto de minería ahora tiene menos comida, que según ellos no había problema porque iban a sembrar miles de almendros de montaña, que ahí tenemos uno, en la jupa, no sé de quién, ¿verdad? Se me ocurre que un árbol que dura 60 años en crecer para dar fruto a veces, entonces la lapa se va a meter en un freezer, como Walt Disney, eso es algo que tienen que entender, por eso hemos luchado en contra de todo eso, por eso WESPRA ha estado trabajando en eso, la UCR ha estado trabajando en eso, pero mientras luchamos por esto, hay que hacer trabajos puntuales como el que estamos haciendo. Se trata de abrir la mente al conocimiento científico y en la conservación cualquier ser humano tiene responsabilidades para ello. Y debe, como en una escuela, aprender a leer, a escribir, matemáticas, español, estudios sociales, de eso se trata. Ahora ya es una cuestión de cultura. Lo interesante de estas aves, además de que estamos dando fuente de alimentación, que por aquí se dice que no hay, es que el clima ha cambiado mucho. Y no es la única que come almendro montaña, porque el almendro montaña tiene altura media, sí trae acá porque es una fuente de alimentación y anidación enorme. Y también es una madera interesante, entonces en algún momento se puede usar y no deberíamos tener ningún problema con que el dueño de una finca use un palo en algún momento de su vida, porque es mejor que use un palo propio que esté contribuyendo con las producciones masivas que tal vez son mal manejadas. Se trata de, como plantea OICN, cómo es, Vania, el uso de servicios que puede dar el bosque. Los bienes y servicios que da el bosque, sí. Sí, bienes y servicios que da el bosque. Y bueno, que dentro de ellos se tiene que contemplar el hecho de que en las comunidades es muy fácil, ¿verdad? Si las personas están muriendo de hambre, es muy difícil decirle a una persona que está con necesidades básicas, económicas, que cuide cierta área de bosque cuando no tiene ninguna fuente económica y su única fuente económica es la madera, ¿verdad? De alguna forma, entonces por eso se plantea la necesidad de que este proyecto pues incluya a las comunidades, ¿verdad? Incluya a todas las personas lo más posible y entender que aunque no se debería de sembrar teca como hacemos en muchos lugares que son hectáreas de teca, muchas veces sí hay que considerar que el bosque da bienes y servicios tanto a calidad de vida como económicamente para muchas comunidades que dependen de él, pero ahí que el bosque sea sano. Si el bosque no es sano, no hay producción de bienes y servicios. Esa es la idea. Yo, por ejemplo, yo personalmente sembré teca para hacerme
algo similar a esto, no lo he hecho, pero voy a hacerme un bungalow en pura teca y ahí quiero retirarme para sécula secular. Esto es fundamental, el nacimiento de agua. El nacimiento de agua solo se da en los bosques. Las montañas es la fuente de los sistemas hídricos por lluvia, por cuestiones geológicas, por cuestiones biodiversas, por cuestiones inclusive minerales. Vamos a encontrar aguas puras que se filtran en roca de cierto tipo. Vamos a encontrar filtros naturales por medio de las raíces. Pero en síntesis, si no hay bosque no nace el agua, porque también el bosque jala el agua. Y como dicen por ahí, eso es muy vacilón, no siendo científico, pero qué vacilón que uno oye el yigüirro pidiendo agua y por lo menos llueve alguito. Al menos ayer me hizo gracia porque llovió un toque en Tibás, en Mingo y toda esa parte del río estaba calma. En Heredia, sí. Pero el asunto es que yo venía con Pablo de Santana, que estaba haciendo mucho calor, ya cuando llegué a la oficina me estaba así, hasta me dormí del calor que hacía. Y empecé a oír los pajarillos. Y yo, pues el que va a llover, me espabilé y efectivamente llovió. Bueno, obviamente hay factores sensoriales, pero fuera de los factores sensoriales la naturaleza es tan equilibrada que hasta por esos factores sensoriales el pajarillo sabe cuándo va a llover. Sí, y nosotros ya no, antes olía tierra mojada, pero el tiempo está tan mal que ya no sabemos, ¿verdad? Vean qué interesante, esta es una opción que estamos dando acá de vivir con el bosque, inclusive hasta en la ciudad. Vean que es factible, y realmente sí, tenemos criterio. Después de ecosimbiótico, cuando el ecosimbiótico madure, al menos en el proyecto Meseta Central, queremos proponer lo que llamamos redes de restauración ecológica, que nace en Guanacaste como una tesis personal y de otra colega. Sí experimenté algunos de los parámetros, pero hay que hacerlo más en torno a ecosimbiótico, porque la idea de ecosimbiótico es que realice estos puntos de observación y nos vayamos a otros comunales donde continuemos con algo más factible, donde inclusive metamos plantas, no solo árboles. Entonces por eso se llama redes de restauración ecológica. Pero vean qué interesante, hablando de redes, ¿verdad? Esto es una forma de vivir con el bosque, esto es una forma, verlo aquí. De hecho yo me imagino acá, ahora que traemos unos palos, yo me imagino esos palos cuando estén floreando, aquí alrededor. Esto va a parecer un cuento de esos de Grimm, ¿verdad? Esa es la forma de vivir con el bosque, así de clara, ¿verdad? Sencillo. Pero, desgraciadamente, tenemos una forma de vivir sin el bosque, que es esta. Y lo estamos viviendo, ¿verdad? Esta es la forma de vivir sin el bosque, o sea, ¿cuál les parece más factible? O sea, no más factible, sino cuál les parece más idónea. Entonces, eso es lo que realmente estamos planteando acá. Esa es la simbiosis. Venimos desde un árbol y el universo biológico, ecológico que significa y la relación que tenemos a donde estamos. Cosa que ya saben todos y todas aquí, porque todo el mundo desde la nota ambiental, pero realmente hay que fortalecerlo con más evidencia. Esto es una evidencia negativa. Y aquello, ¿verdad? Si podemos verlo, es una evidencia positiva de la forma de inclusive de urbanizar y de vivir. ¿Ok? Bueno, entonces todos a trabajar, vámonos.